Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí, día miércoles, para hablar de este espacio que hemos denominado el Espíritu Santo aquí y ahora. Así que es un privilegio nuevamente estar con ustedes, compartiendo este momento precioso, y gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Es una bendición poder hablar la palabra que nos da vida, la palabra que nos trae esperanza, la palabra que restaura. Y eso es la Biblia, la palabra de Dios. Así que en esta tarde, gracias a Dios por su fidelidad con nosotros. Estamos sanos, estamos fuertes. Dios nos ha cuidado en esta situación de pandemia. Seguimos para adelante. La iglesia sigue creciendo. A pesar de la situación quizás que nos incomoda un poco el no reunirnos, pero hoy estamos aquí delante de ustedes para traer un mensaje, este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, algo que nos apasiona tanto, algo que con el solo hecho de mencionarlo cambia la atmósfera, porque Él se manifiesta donde es amado, donde es deseado, donde es respetado, donde es honrado. Él viene y su presencia se hace real en medio de nosotros. Y yo sé que en sus hogares esta tarde el Espíritu Santo los va a visitar, el Espíritu Santo va a cambiar esa atmósfera en su casa, y usted va a sentir algo quizás que no siente normalmente, no porque yo esté aquí, sino porque Él está en su casa. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador. Entonces, por eso nos tomamos este tiempo ya durante bastantes meses. El pastor Edgar Vega nos traía esta enseñanza y seguimos por aquí porque creemos que es algo fundamental, creemos que es algo que se tiene que hacer realidad en nuestras vidas, la relación con el Espíritu Santo, porque solo Él es el que nos va a levantar de nuestra comodidad, de nuestra derrota, de nuestra noche oscura, de nuestro momento difícil. Él es el que nos va a levantar y nos va a llevar a tiempos nuevos. Y a pesar de las circunstancias, Dios estará con nosotros para levantarnos. Así que en esta tarde quiero tomar Hechos de los Apóstoles una vez más para compartir la palabra de Dios y hablar lo que Jesús nos mandaba hacer, porque hay un mandato. Cuando Jesús resucita, antes de ascender al cielo, Él da unas pautas a sus discípulos. Y es algo que nos quedó a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Él nos dejó estas instrucciones tan importantes. Y entonces, cuando en Hechos 1, capítulo 1, versículo 2, encontramos la primera dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Entonces dice, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Jesús no hizo absolutamente nada sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo. Y esto debemos remarcarlo de una manera tajante en este tiempo, que como iglesia podamos entender lo que está sucediendo, y el Espíritu Santo tiene que ser el motor de nuestras vidas. No hay otra manera, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, de hacer las cosas si no estamos ungidos, envueltos en las cosas del Espíritu. Simplemente estamos en una vida donde estamos perdiendo el tiempo porque nuestra vida no es eficaz. Entonces Jesús mismo siendo, y otra vez lo digo porque lo dije más de una vez, si Jesús siendo el Hijo de Dios, si Jesús siendo el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tuvo que esperar a ser lleno del Espíritu para empezar su ministerio, ¿cuánto más nosotros, la Iglesia de Cristo, necesitamos este Espíritu para poder llevar a cabo esta misión en la que Él nos encomendó, el poder llevar el mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas? Y entonces encontramos a un Jesús que se movía por el Espíritu Santo. Dios da instrucciones, dice el Hecho de los Apóstoles, Dios da instrucciones por el Espíritu Santo. Ni siquiera por las emociones, ni siquiera por los sentimientos, ni siquiera por lo que Él era. Jesús nunca tomó
su posición de hijo de Dios para hacer cosas a favor suyo. Siempre se movió guiado por el Espíritu, siempre se movió dejándose mover, dejándose enseñar, dejándose llevar por el Espíritu para hacer las cosas. Y otra de las cosas que encontramos en Hechos de los Apóstoles es que en el versículo 4 y 5 de capítulo 1 encontramos una vez más: mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual se les ha hablado. Entonces Jesús le dice esto: no se vayan de Jerusalén, no se alejen de Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, no salgan del aposento alto. Dice otra versión, la Reina Valera dice, hasta que sean investidos con el Espíritu Santo. Entonces la palabra, la orden de Dios, la advertencia de Jesús fue esto: no hagan nada si no se llenan del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo nosotros podemos pretender hacer cosas para el Señor? Y muchas veces, por falta de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por falta de estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, cometemos tantos errores y hacemos las cosas a nuestra manera, hacemos esquemas, hacemos programas, y no está mal que uno se planifique. Nunca va a estar mal que uno haga su programa, se planifique. Pero en todo esto, la columna vertebral tiene que ser el Espíritu Santo. No hay otra manera de hacer las cosas. Y mucha gente, muchos líderes, inclusive pastores, líderes de una iglesia, terminan fallando en muchas áreas de su vida por el simple hecho de no dejarse guiar. A veces tratamos mal a la gente y nos ponemos nerviosos, nos frustramos, nos sentimos a veces en soledad porque no lo tenemos a Él. Entonces hay un vacío que queda entre nosotros y lo que hacemos, porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Por eso la orden de Jesús: no se muevan de Jerusalén, fue la orden para estos 100 o los 500 que estaban ahí en el aposento, en el monte de los olivos, después al aposento alto, cuando fueron a esperar la promesa manifestada. Y es interesante que el mismo Jesús que caminó por el Espíritu, que se movió por el Espíritu Santo, Él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía de cómo hacer las cosas por el Espíritu Santo. Porque la otra vez, en la otra prédica, la semana pasada, yo hablaba de esto, que el ministerio de Jesús fue movido por el Espíritu Santo. Jesús esperó 30 años para ser lleno del Espíritu Santo, hasta que fue a las aguas del Jordán y fue bautizado. Juan habló de él. Juan decía esto en Mateo 3:11 y 12, dice que Juan el Bautista dijo: en verdad yo les bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, o en otras palabras dice Juan, de quien yo no soy digno ni siquiera de llevarle sus zapatos. Él, dice Juan el Bautista, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan tenía muy claro esto, porque era también un hombre que se movía en el Espíritu. Sabía que su misión era bautizar en agua, y le tocó el honor y el privilegio y la responsabilidad de bautizar al mismo Mesías. Pero él sabía que el Mesías vendría, el Mesías cuando se manifestaba sobre la tierra iba a ser algo totalmente sobrenatural, porque su ministerio iba a ser algo, dice la Biblia, con Espíritu Santo y fuego. Me encanta esta parte porque dice Espíritu Santo y fuego. Y quizás voy a hacer un poco de paréntesis en esto. Mucha gente tiene de cierta manera miedo o no, por falta de conocimiento. Muchas veces cuestionamos el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice el caer, el no caer, el tocar, algunos empujan. Y yo estoy de acuerdo que mucha gente han abusado con el toque, con el imponer las manos. Pero dice la Biblia que cuando Pablo llegó a una ciudad le dijo a la gente, es que ustedes recibieron al Espíritu Santo, y ellos dijeron no. Entonces dice, Pablo impuso las manos sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo.
Pero lo que quiero remarcar en esta parte es esto, que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, sucede cosas sobrenaturales, sucede cosas poderosísimas, cosas que uno no puede controlar. Y quizás el hecho de cuestionar si uno cae o no cae, por la Biblia te puedo decir que la Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y esto es tierra, esto es polvo, mis hermanos, mis queridos amigos. ¿Y cómo no va a temblar cuando Él se manifiesta? Entonces, si viene con fuego, hermano, el fuego, cuando nosotros tocamos un pequeño fuego, es algo increíble cómo reaccionamos. El cuerpo no puede quedar quieto cuando es sometido al fuego. Entonces, el Espíritu Santo dice que nos va a bautizar con fuego. Entonces, esto es importante que podamos entender, de no centrarnos en el caer o no caer, pero que podamos dejarnos tocar por Él, que podemos dejarnos ungir por Él, porque la palabra ungir viene de ungimiento, de ungüento. Antes, cuando se ungía a alguien, se ponía aceite sobre la cabeza de esa persona. Se hacía mucho con los sacerdotes, cuando se les ungía como sacerdotes, se le llenaba de aceite, y eso era un símbolo de un derramamiento del Espíritu, pero al mismo tiempo era símbolo de apartar para alguien para ciertas cosas. Entonces era empapado con ese aceite. Entonces lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros es ungirnos, pero de Él, empaparnos de Él. De eso habla la unción, el poder ser aprobado para hacer el ministerio que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Porque los dones y los ministerios los da el Espíritu Santo. No es el hombre, no es el ungido o la persona, el pastor o quien sea da el ministerio o los dones. Los da el Espíritu Santo. Entonces por eso es importante que nosotros podamos buscarle en este tiempo, podamos tener ese encuentro sobrenatural con Él, y una vez que podamos encontrarlo, no soltarlo nunca más. Y quiero simplemente mencionar esto. Cuando Jacob estaba en el desierto y él tuvo ese encuentro, cuando dice él, el ángel de Dios vino y él lo agarró, se asió de él. Dice que él no lo soltó y le dijo al ángel de Dios, le dijo, si no me bendices, no te voy a soltar. Entonces, algo sobrenatural sucede en eso, porque cuando la Biblia habla del ángel de Dios, normalmente se refiere al mismo Dios, al mismo espíritu que descendía sobre las personas. Y dice que Jacob lo asió y lo tomó de tal manera que no lo soltó. Me da la pauta que este hombre entendió que tenía que pelear por su bendición. Y desde ese momento, cuando esa persona, ese hombre de Dios, ese ángel de Dios, dice que rayaba el alba y tuvo que tocarle las coyunturas y le deshizo de cierta parte físicamente, pero lo bendijo y lo soltó. Jacob nunca más fue el mismo hombre. Y me encanta esta parte porque dice que Jacob significa engañador, mentiroso, pero a partir de ese momento dice que Dios le cambió el nombre. Le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel, que significaba padre de multitudes. Significaba que iba a ser una nación próspera, ya no iba a ser el mentiroso. Y lo mismo, el mismo espíritu que descendió a hablar con Jacob es el mismo Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, a quien nosotros debemos buscar apasionadamente. Ahora, dice, la pregunta sería esto, ¿qué debo hacer para recibir al Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer o cómo hago yo para tener al Espíritu Santo? Porque quizá hemos hablado mucho en grandes áreas de esto, pero quiero hablarte esta noche de algunos puntos, de qué debo hacer yo como hijo de Dios para poder recibir al Espíritu Santo. Evidentemente, la primera cosa que debemos hacer es esto, poder arrepentirnos de nuestros pecados, buscar a Dios, volvernos a Dios, buscar a ese Jesús, a invitar a Jesús que venga a nuestras vidas. Una vez que nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, puede suceder esto en nosotros, porque es necesario que nosotros nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho delante de Dios. Y entonces, una vez que sucede eso, podemos ver a través de la Biblia qué podemos hacer nosotros. Y quiero que lea conmigo esta tarde Lucas capítulo
11, nos da la pauta de qué debemos hacer nosotros en primer lugar para recibir al Espíritu Santo de Dios. Lucas 11, versículo 13, si lo tengo aquí lo voy a leer. Dice la Biblia: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? Me encanta esta parte porque me gusta hablar esto como padre humano, porque tengo 3 hijas y Dios me dio el privilegio de ser padre de 3 maravillosas niñas y aprender de ellas el rol de padre. Entonces, nosotros como padres humanos, nosotros como padres tratamos de dar lo mejor, y yo sé que cada padre, cada madre, todos los días se levantan en el esfuerzo, sin importar el cansancio, sin importar la fatiga que pueden tener sobre su cuerpo, al día siguiente se levantan y se preparan para ir a trabajar pensando en el bienestar de su familia, de sus hijos. Y me encanta que la Biblia dice, si vosotros, dice la versión Reina Valera, siendo malos saben dar buenas cosas, buenas dádivas, dice, ¿cuánto más el Padre Celestial? ¿Cuánto más el Padre Celestial? Y en esto podemos hacer una comparación tan clara, porque nosotros, siendo limitados, personas comunes, personas con defectos, con montones de errores, con limitaciones, nosotros damos lo mejor para nuestros hijos. Otra parte del Evangelio dice, si ustedes como padres, si sus hijos les piden pan, no les van a dar serpiente en lugar de pan, sino le van a dar lo mejor. Entonces, si yo como padre puedo dar lo mejor de mí para que mis hijas puedan tener y alcanzar el mejor bienestar posible dentro de sus vidas, mi Padre que está en los cielos es mucho más que un padre como yo, como usted, con limitaciones. Por eso dice la Biblia, por eso nos enseña el apóstol, el discípulo Lucas, dice, ¿cuánto más el Padre, si se lo piden, se los va a dar el Espíritu Santo? Entonces, mis hermanos, a veces nos complicamos tanto con eso. Nosotros los seres humanos somos expertos en poner reglamentaciones, hacer pasos para recibir cosas, hacer ciertas situaciones, ciertas cosas para poder lograr esto. Pero el Espíritu Santo simplemente debemos pedir a Dios el Padre, pedirle que Él nos llene, y dice, el Padre nos dará el Espíritu Santo. Mis hermanos queridos, personalmente les digo que este es el tiempo que estoy desesperadamente buscando las manifestaciones del Espíritu Santo, porque sé que este es el tiempo que Dios va a traer sobre nosotros para que podamos servir a Dios, para que podamos manifestar el poder de Cristo sobre la tierra, para que podamos traer el reino de los cielos sobre la tierra. Es necesario que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo. Y Dios está levantando un grupo de personas. No sé si van a ser muchas personas o no, pero hay un grupo que se está atreviendo a dar un paso más y está buscando la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios, Él es capaz de darnos. Pero mira lo que dice Marcos capítulo 16, el versículo 15. Tengo la versión internacional de la Biblia. Entonces dice, les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, algo mortífero, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. La otra versión, la Reina Valera, dice, y sanarán. Hermano querido, si esto está en la Biblia, si el mismo Dios inspiró
a sus siervos para que nos escriba esto. Y fueron las mismas palabras de Jesús que nos dice a nosotros que estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán. Ni siquiera nosotros tenemos que buscar las señales, sino que las señales nos van a seguir a nosotros cuando nosotros nos llenemos del Espíritu Santo. No hay otra manera de hacer las cosas, mi hermano. Solo es por el Espíritu Santo. Pero la primera cosa que tenemos que hacer es pedir a Dios, buscar a Dios. El segundo punto que yo anoté aquí, entre las cosas que debemos hacer para alcanzar la llenura del Espíritu, es pedírselo a Dios, primeramente, y segundo es buscar. La Biblia dice que el que busca encuentra, al que llama se les abre. Entonces, Hebreos 11:6 dice de esta manera, que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Y voy a decir esto en esta noche, en esta tarde. Cristo, cuando estuvo en la cruz colgado, ya sus últimas respiraciones, dijo una palabra, dijo, consumado es. En otras palabras, estaba diciendo, todo está hecho, todo está consumado. Pero él se refería a la salvación. La salvación estaba ganada en ese momento. Aunque para nosotros la salvación ha sido gratuito. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada y nunca nos hemos merecido. Pero a Jesús le costó la vida. Y él decía, consumado es. Estaba sellando nuestra salvación, mi salvación, tu salvación. Pero una de las cosas que encontramos y podemos aprender de la Biblia es que la llenura del Espíritu Santo va a ser fruto de una búsqueda intensa. Por eso dice la Biblia que Dios es galardonador, Dios es premiador de los que le buscan. Hermanos queridos, no nos engañemos, no vamos a ser llenos del Espíritu si no buscamos. Es necesario que en este tiempo nosotros podamos volver a Dios de todo nuestro corazón. Mira lo que dice Jeremías 29, capítulo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es una búsqueda simple, no es una búsqueda cualquiera, sino que dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Hay una condición de la búsqueda. No es simplemente una búsqueda ligera, superficial. Si nosotros no somos capaces de meternos en lo profundo de Dios, no vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la otra vez yo enseñaba sobre esto y decía que nosotros cuando recibimos, en Efesios nos habla de eso, cuando recibimos al Espíritu Santo, a Jesucristo en nuestros corazones, dice que nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo. Recibimos el sello del Espíritu Santo, hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Pero en el mismo libro, Efesios 5, 18, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Hay una cosa diferente que se produce cuando nosotros somos llenos del Espíritu. Vean lo que dice en Hechos capítulo 2, cuando Pedro se levanta. Dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y alzó la voz. Pedro era un hombre común y corriente, con miedo, con errores. Y aún Pedro fue el que le negó a Jesús durante 3 veces porque no estaba lleno del Espíritu. Pero cuando él recibió la llenura del Espíritu, cambió. Ya no era el mismo Pedro. Entonces ya no era un sello simplemente, ahora estaba lleno del Espíritu. Y yo quiero terminar con esto en esta tarde porque el próximo miércoles vamos a seguir hablando de esto. Entonces, cuando yo hablaba y daba el ejemplo, cuando se marcan los ganados de una estancia, se le pone una marca a través de un metal con las iniciales del propietario y eso pasa por fuego, esa marca. Es un metal, se calienta de tal manera que sale al rojo vivo y se le pone en la nalga o en el antebrazo, sería la paleta, decimos, se le pone la marca a la vaca. Entonces se quema y esa quemadura de la piel de la vaca llega tan profundo que nunca más se va a escapar, se va a ir esa marca. Pero escuchen esta parte porque quiero llevarlo al punto para que podamos entender esto.
el hecho de que esa vaca tenga la marca del propietario no da ninguna garantía que esa vaca va a permanecer en el corral que le pertenece. Porque en algún momento se escapa y se va y se mete en otro corral que no les pertenece. Pero a través de esa marca se identifica a quién pertenece esa vaca. Entonces, muchas veces hay personas que están marcadas con el Espíritu Santo, llevan el sello de Dios sobre ellos, pero viven en otro corral, viven fuera de la voluntad de Dios. Un día sirvieron a Dios, pero ahora ya no sirven, pero la marca está. Y Dios como Padre, como dueño de nosotros, sabe dónde estamos nosotros. Y es necesario que nosotros volvamos. Hablo de la marca del Espíritu Santo. Pero ahora el apóstol Pablo nos enseña y dice, sean llenos del Espíritu. Porque la llenura del Espíritu es lo que va a producir que el reino de los cielos se manifieste y que nosotros podamos servir a Dios con una eficacia tremenda. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo se va a cumplir lo que dice Marcos capítulo 16, el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice la Biblia. En mi nombre, dice Jesús. En el nombre que fue clavado en la cruz, que murió y resucitó. En el nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia. En su nombre vamos a echar fuera demonios. Y mira lo que dice más, hablarán nuevas lenguas y tomarán en sus manos serpiente y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hermano, significa que nadie te podrá hacer frente. Así como Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si el Espíritu Santo está en nosotros, podremos ser eficaces. Podemos traer el reino de los cielos sobre la tierra. Hermano, yo estoy expectante y yo deseo que la iglesia, que cualquiera de mis hermanos se levante y crea esta palabra y pueda atreverse a ser lleno del Espíritu Santo. Y una vez lleno, vamos a escuchar cosas sobrenaturales que se producen en la vida de alguien, en el ministerio de alguien. El asunto es que mucha gente tiene dones, tiene ministerio, pero todavía no son llenos del Espíritu, entonces se sigue esperando. Entonces, la primera cosa dijimos que tenemos que hacer es pedírselo a Dios, y Dios nos va a dar el Espíritu Santo. La segunda cosa es buscar, pero buscarlo de una manera, no solamente una búsqueda común. Miren lo que dice Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Mucha gente, el profeta Isaías dice, Dios hablando dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que dice el profeta Joel, rasguen su corazón y no sus vestidos. Está diciendo que tu búsqueda, que tu arrepentimiento sea de adentro para afuera. Lo menos que importa es nuestra apariencia delante de Dios o delante de la gente. Lo importante es lo que llevamos y lo que somos por dentro. Pero les aseguro, hermano, que si nosotros nos arrepentimos, buscamos a Dios, llamamos, Dios es capaz de venir a nosotros si nosotros nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Entonces dice que Jehová pide de nosotros una verdadera conversión. Una verdadera conversión. El asunto es que muchas veces nosotros entregamos gran parte, muchas áreas de nuestra vida a Dios. Pero en ciertas áreas donde nosotros tenemos flaquezas, no le entregamos a Dios. Siempre tenemos algo donde no entregamos a Dios y no nos convertimos por completo. Entonces, hay algo siempre que está molestando el mover del Espíritu en nosotros. Entonces, quiero dejarte en esta tarde con esta meditación, con esta ilustración más que todo. Porque es importante que nosotros nos convirtamos a Dios de todos nuestros corazones. No solamente por fuera, no para que la gente te vea, sino que puedas manifestar el poder de Dios. Acuérdense que el Espíritu Santo es el poder de Dios en acción, Dios con nosotros. El Espíritu Santo es el que está en y con nosotros. Les cuento esta ilustración. Dice que un hombre
puso en venta una casa que era muy lujosa. Entonces, cuando vino una pareja para ver y comprar la casa, encontraron una casa extraordinariamente bella. Entonces, ellos dijeron al propietario, un señor mayor les dijo, nosotros queremos comprar la casa. Y el propietario le dijo, yo les vendo la casa, pero con una condición. Yo les vendo la casa, pero el clavo que está en la entrada, yo no la vendo, eso me va a pertenecer a mí. Entonces dicen los compradores, no importa, es solo un clavo, no pasa nada, no va a molestar, es solo un clavo. Toda la casa es nuestra, todo el resto, el jardín, todo lo que sea es nuestro y vamos a disfrutar de la casa. Entonces compraron esa casa, pero el hecho de dejar un clavo adentro de esa casa, el antiguo propietario tenía el derecho de tener una llave de la puerta de entrada. Entonces dice que él venía, de cierto tiempo venía, abría la casa, sacaba el sombrero y lo ponía en el clavo. Se daba una vuelta y otra vez agarraba el sombrero, se lo ponía y volvía a salir. Hacía eso repetidamente hasta que una vez vino y colgó un pedazo de mortadela en ese clavo. Lo dejó ahí y se fue. El asunto es que pasaron los días y ese pedazo de carne de mortadela comenzó a pudrirse. Y al pudrirse comenzó a tener olor. Al tener olor comenzó a juntar moscas. Y las moscas vinieron y comenzaron a poner huevos. Y ese pedazo de mortadela se llenó de gusanos, se agusanó. Y comenzó a tener un olor a pudredumbre bien fuerte. Y los dueños de la casa, los nuevos dueños de la casa comenzaron a inquietarse y dijeron, ¿pero qué es esto? En principio ese clavo no crearía problema, pero al final terminó siendo un problema para toda la casa porque el olor agarró toda la casa. ¿Qué te quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que muchas veces hay ciertas áreas de nuestra vida, hay clavitos que no entregamos a Dios. Y con ese clavo le damos un derecho legal al enemigo, una puerta abierta al enemigo donde él tiene cierta autoridad sobre nosotros. Y a raíz de eso impide que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros, porque acuérdense que el Espíritu Santo, la característica principal es santo y no puede relacionarse con una vida de pecado. Es necesario que nosotros nos volvamos por completo a Dios, una entrega total a Dios, una búsqueda profunda, meternos en el río del Espíritu de Dios y poder ser llenos de Él. Entonces a partir de ahí Dios va a traer su poder manifiesto a través de nosotros. Querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos que me están escuchando, esto no es exclusivo de una iglesia, esto no es exclusivo de un pastor, esto es para todos los que crean. Acuérdense lo que leímos en Lucas capítulo 11, versículo 13. Si nosotros siendo padres malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios nuestro Padre Celestial no nos va a dar el Espíritu Santo si lo pedimos a Él? ¿Cuánto más, mi Padre? Hermano, es necesario que usted pida a Dios. Yo no sé si tú te vas a atrever y vas a ser esa persona que se va a aferrar al Espíritu Santo. Y el tercer punto que yo anoté es justamente eso, aferrarnos a la relación, a la comunión con el Espíritu Santo. Debemos aferrarnos. El salmista David, cuando pecó contra Dios, en el Salmo 51 encontramos un capítulo de arrepentimiento y una de las cosas que él decía a Dios, Señor, no me quites tu Santo Espíritu y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero lo más importante que él decía, Señor, no me quites tu espíritu. El problema es que muchas veces nosotros no nos ha importado perder al Espíritu Santo, descuidar nuestra relación por ese clavo que hemos dejado en nuestra vida de no entregar a Dios. Hermanos queridos, es necesario, es tiempo que nos levantemos como iglesia. Este es el tiempo de los valientes. Este es el tiempo que Dios está trayendo para su iglesia. Cuando hablo de iglesia no me refiero a una denominación, estoy hablando del pueblo de Cristo que le ama y espera su venida. Pero mientras estemos sobre la tierra,
Según la Biblia, la venida de Cristo está muy cerca, pero mientras estemos aquí sobre la tierra, hay una misión que cumplir, mis hermanos. Debemos traer el cielo sobre la tierra. Que los milagros se produzcan, no para que nosotros nos llevemos la gloria, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado y la gente crea en un Jesús. Vamos a orar en esta tarde antes de terminar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por darme el privilegio de hablar de alguien tan apasionante que es el Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque tú estás trabajando. La gente que nos está viendo en esta tarde está siendo quebrantada por esta palabra que tú has traído. Porque tú eres Dios y conoces la necesidad de tu pueblo. Y tú nos estás llamando, Señor, a una búsqueda, a una relación nueva con el Espíritu Santo. Y cuando esto se produzca, el cielo vendrá sobre la tierra. Gracias, Señor. Bendecimos este momento. Te honramos, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga y que tenga una buena semana, mis hermanos. Amén.